Entonces, con Escoloptera frutifera, nosotros vamos a clasificar que tiene daño mecánico, que es un defoliador, que es una plaga clave en este caso, y que es una plaga indirecta que vamos a ver. Directamente, lo que nos conduce a nosotros es la plaga, o sea, cómo va a ser su comportamiento y la alimentación de esa plaga. Bien, a ver, termino esto. Miren, no sé, yo ya lo expliqué, ¿no? Virtualmente así, bien detallado, no sé si de repente, pero virtualmente quizás ustedes están conectados y están viendo otra cosa. Otros dibujitos también. Pero, ahí. A ver, cuando decimos nosotros las plagas clave o plagas primarias, en esta clase de plagas, la intervención del control es obligatoria, sí o sí, en cada campaña. Entonces, en un cultivo comercial, por ejemplo, en un campo comercial, nosotros no podemos confiarnos, no podemos dejar de lado el efecto que tienen las plagas primarias. Por eso su definición es que estas plagas rápidamente llegan al umbral económico, al nivel del umbral económico, por lo tanto, son capaces inmediatamente de causar pérdidas económicas en el cultivo que sean muy significativas. ¿Quién quiere perder dinero? Nadie. Por lo tanto, estas plagas con esas características tenemos que nosotros controlarlo oportunamente. Porque en cada campaña, por ejemplo, si vos sembras maíz, en el caso de los Escoloptera en cada campaña, en todos los lugares, siempre va a causarte problemas. Y para eso, para que no nos cause problemas, tenemos que tomar previsiones como, por ejemplo, hacer una muy buena desinfección de la semilla o esperar la mejor época para sembrar, para atenuar ese daño. Y después de que se haya sembrado, igualmente, no dejarse, o sea, no descuidarse en el muestreo, porque rápidamente llega al umbral económico. Y por esa razón, entonces, las plagas que son plagas primarias, bueno, ahí decíamos nosotros que las plagas primarias o plagas claras, cada cultivo tiene su plaga principal. Y de ahí decíamos nosotros que los principales cultivos de aquí de Santa Cruz no llegan ni siquiera a 40 especies de plagas primarias. Por lo tanto, no es una cosa tan compleja, tan difícil. Entonces, si vos te vas a dedicar a la soya, entonces en el caso de la soya, seguramente según la zona donde vos estés, ahí va a haber una de las 4 plagas primarias. 2 masticadores y unos 2 o 3 chupadores. Especies, ¿no? Entonces, de ahí, ya según tu zona, ya tú vas a saber que año tras año o campaña tras campaña, siempre existe esa presencia o predominancia de esas especies. Y a eso se lo conoce como plagas clave. Las plagas secundarias tienen otro comportamiento. Una plaga secundaria, a veces el nombre medio que hace tergiversar el nombre, pero tenemos que acostumbrarnos nosotros a eso. Una plaga secundaria es aquella que no está todas las campañas, no está presente en todas las campañas. ¿En toda la campaña en No, por eso. O sea, estoy hablando de la campaña de cultivo, ya sea campaña de verano, campaña de invierno. Por ejemplo, si vos estás en la zona de los valles mesotérmicos y estás sembrando así a temporal nomás, sin riego, vas a tener solamente una campaña de cultivo al año. Es la única campaña de verano. A eso me refiero, a la campaña. Y por lo tanto, una plaga secundaria es aquella que no está todas las campañas de cultivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Puede ser que en esta campaña que estoy sembrando, puede ser que esta no aparezca. Y por lo general tiene un ciclo de 3 a 4 años. Tres años no aparece. O 4 años no aparece. O si hay, ni para muestra, hay poquito.
siguiente año, en el tercer año o en el cuarto año, sí o sí va a aparecer. Entonces, cuando uno se dedica a ese cultivo y está en una zona, por ejemplo, el ejemplo que le voy a dar aquí es el caso de la zona sur de aquí de Santa Cruz, la zona de Chaqueña, la zona de Charagua, Gutiérrez, estas zonas maiceras, Camino y todo eso, que es donde se siembra maíz y por lo tanto no aparecen plagas. En este caso me estoy refiriendo a la plaga, el ejemplo clásico es Mosis. Esta plaga Mosis latipes es una plaga típica secundaria. Como 3 años no aparece, pero aparece el siguiente año y no deja ni siquiera pastos. Ni siquiera pastos. O sea, se alimentan Mosis latipes, se alimentan de hoja angosta, de cultivos de o sea, toda vegetación de hoja angosta. De manera que si vos tenés pastura, por ejemplo, tenés tu braquiaria o cualquier pasto del monte, igual todo, barre, arrasa. Se le llama como gusano militar, también le llaman falsamente. No, eso quería preguntarle si era gusano o era... Larva. Mosis latipes es del orden Lepidoptera, familia Noctuidia. Y entonces, cuando decimos Noctuidia, entonces el daño que causa es en estado de larva. E idéntico que Spodoptera. Spodoptera es lo mismo, la misma clasificación. Entonces, en estado de larva. Ya entonces, ese año que aparece, que surge esta plaga secundaria, ese año se comporta peor que una plaga primaria. O sea, uno tiene que estar, vos que sos maicero ya, pues ya tienes que tener tu registro, ¿no? Cada 3 años, cada 4 años ya. En ese año que va a cerrar, listo, ya. Llegó el tercer año, casi con seguridad te va a aparecer. Casi con seguridad. Entonces vos tenés que estar preparado. Pero si un agricultor no toma en cuenta esas casos y está así nomás, 3 años pasaron, no pasó nada, se olvidó, el cuarto año sembró, como de costumbre no lo atendió, entonces ahí sí sufren las consecuencias. Yo he tenido la oportunidad de ver superficies así, no tan grandes, digamos unas 20 hectáreas así, completamente, así como se dice, peladas. O sea, el maíz palito. Algunos que estaban ya en choclo, digamos. Son tan voraces estas larvas que inclusive se alimentan de la chala, ¿no? Del choclo, de la parte de arriba. O sea, nos dejan así, peladín, varón. Es grave cuando uno... Pero eso, cuando llegue, obviamente, lo que les decía, esta plaga no es que va a aparecer de la noche a la mañana y en un día se lo va a acabar, sino se va a tomar sus varios días. Y entonces, para que lleguemos nosotros a ese extremo de daño que estoy explicando, que he visto cultivos así paraditos, ¿quién tendrá la culpa? ¿Sabes que la plaga la que tiene la culpa? El productor. Tiene su parte de responsabilidad del productor. En primer lugar, por no llevar registros de esa plaga y cada cuarto. En segundo lugar, por no estar inspeccionando por lo menos 2 veces a la semana. Y entonces, esas son cosas que uno tiene que ver. Pero en el efecto, digamos, que se ve es grave. Otra plaga que es plaga secundaria es Lepidoptera skinfide. Oye, por si acaso no lo van a hacer en ese orden, ahí estoy acomodando. Ustedes saben, primero es el nombre científico y después la clasificación recién ya. Yo lo estoy acomodando nomás. Tenemos aquí a la plaga que se llama Erinnis ello. Esta es una plaga típica secundaria. Y esta es una plaga específica de la yuca. Unos 3 años no aparece. O si aparece en tu yucal, digamos, vos te dedicas a sembrar unas 10 o 20 hectáreas de yuca, en esos 3 años anteriores no pasa nada. Pero en ese siguiente año. Entonces, ese comportamiento hace falta estudiar todavía. Miren, lo que estoy viendo es desde el punto de vista de la aplicación, que más o menos eso es lo que ocurre. Ahora falta la pregunta es, ¿por qué
ocurre eso? ¿Por qué hay ese ciclo? Cada 3 a 4 años, ¿por qué en esos 3 años permanentemente no hay, o la población es bien baja y después aparece? ¿Cuál es la causa? Hay varias teorías que indican que puede deberse a los factores de clima, enemigos naturales, cambios en sus zonas endémicas, pero solamente son hipótesis. No hay un estudio bien completo de hacer un seguimiento. Para hacer un seguimiento tiene que ser, pues, agarrar estas plagas, es decir, verle cuál es su zona endémica y a qué es lo que está ocurriendo en su origen, en su zona de origen. Y durante esos 2 o 3 años estudiar cuáles, si los enemigos naturales aumentan, el clima les favorece, qué es lo que está aconteciendo. ¿Por qué en un cuarto o en un tercer año aparece una población enormemente grande? ¿Y es posible que si su condición es favorable aparezca a los 2 años o sí tiene que 3 a 4 años? Toda la experiencia que tenemos hasta ahora es que solamente ese año aparece, al año siguiente no aparece. No importa si tiene buenas condiciones, buen clima. No importa. Esa es la experiencia que se tiene. Ahora, por eso yo te digo, la pregunta es, pues, si había altísima población, ¿no debería ser que al año siguiente por lo menos haya un poco más? O por lo menos en cierta población aumente, sino que como por arte de magia desaparece. Y al tercer año, al cuarto año, aparece en una población increíblemente, eso es, uno solo en el piso alimentándose en franjas anchas, ¿no? Entonces estamos hablando de kilómetros. No es como las langostas, Parecido como a las langostas. Sí, eso estaba pensando. Parecido a las langostas. La langosta migradora, eso es lo que ha pasado, la langosta voladora. Pero la langosta voladora llegó aquí a Bolivia después de 70 años, no después de 4 años. Pero sería el mismo nivel así de destrucción que causa, ¿no? Sí, el mismo nivel. Inclusive en el caso de la langosta es un poco más peor. Ya, en el caso de ellos es el cultivo de yuca solamente. Así que algunas veces van a sembrar yuca, tomen en cuenta. Y esto es en varios lugares, no es solamente en un lugar, sino en todos los lugares. En una vez de allá de la zona de Minero, más allá, cruzando el río por ahí, está la zona que se llama Las Marotas, quizás conocen ustedes, ahí tenemos un ensayo grande de yuca, cultivo de yuca, igual los productores tenían arte de yuca. Y después, bueno, cuando apareció esa plaga, los cultivos de yuca estarían más o menos como de 5 meses, o sea, bien desarrollados, ¿no? 5 meses. Y apareció esta plaga y lo dejó completamente sin cero ojo, nada de ojo. Y para la yapa, bueno, la yuca tiene, saben ustedes que a los 5 meses ya tiene mucha reserva, y por lo tanto, si se le quitan las hojas, inmediatamente retoña, ¿no? Rebrotó y al rebrote nuevamente la segunda generación de ellos. Ahí sí lo acabó la yuca. Entonces es típicamente plaga secundaria, eso es el impacto que tiene. ¿Ya? Entonces a veces cuando hacemos plaga secundaria a veces no le damos importancia. ¿Por qué? Porque el primer año ni lo vemos, el segundo año peor, el tercer ni lo vemos. Después aparece como de la nada. Entonces no se olviden de esto, de cultivos grandes. En hortalizas hay otras plagas como el tucharet que hemos visto. Parece que este año apareció, pero no es grave eso. Y hay unas plagas que son esporádicas, que se llaman. Esporádicamente pueden causar, digamos, un problema, a eso se refiere. Pero ¿cuál es la característica de una plaga esporádica? La característica es de que esa plaga, todas las campañas están presentes en el campo de cultivo. Todas las campañas, a diferencia de la otra. Está todas las campañas, pero el daño que está causando es absolutamente insignificante. Está presente ahí, pero no causa, o sea, por sí sola, si solamente fuera ella, estuviera lejos de lo que es una plaga secundaria
y solamente fuera la plaga esporádica, por más que estuviera ahí en el cultivo, no te va a causar problemas. Por más que esa plaga esporádica te esté haciendo, normalmente son desfoliadores, esté causando ese daño, ese tipo de daño, es un daño mecánico, está causando sí, pero el impacto es insuficiente para llegar al umbral económico. Por eso que desde el punto de vista económico, una plaga esporádica no se lo toma en cuenta. Es decir, no se lo toma en cuenta para controlarlo, me refiero. ¿Por qué? Porque por sí solo, como les digo, está comiendo a la planta, pero en una cantidad que es insignificante. Ahí viene la controversia, lo que decía al principio. El hecho de que a veces nosotros le decimos, bueno, de hecho, plagas, porque son plagas. Al principio, antes que la mayoría llegue, decía, viene un insecto, por ejemplo, un chinche, por ejemplo, y para alimentarse viene y hace apenas un puntito, hace en un cultivo, ahí, una mordedurita. Ni siquiera se alimentó. Pero su naturaleza de daño mecánico ya le causó, digamos, ese orificio. Pero ese orificio no le hace absolutamente nada, no compromete el cultivo para nada. Pero es una plaga. Lo mismo en este caso, ¿no? Podría ser esto, puede ser que venga y coma un pedacito de hoja, pero esa faltita de hoja no le hace absolutamente mella en el rendimiento del cultivo. Por lo tanto, ¿para qué? Desde el punto de vista económico, ¿qué necesidad tengo yo de estar molestando a esta plaga? Que es verdad que me está comiendo mi cultivo, pero en un porcentaje que no conviene. Que no conviene que yo controle. Ya. Hay varios ejemplos de esto. Los ejemplos tienen. Y finalmente las que son plagas vectores. Un ejemplo de la esporádica. En el caso del cultivo de la soya, una plaga esporádica común es la gria villosa. La cual ya hemos visto nosotros en las muestras, creo. La gria villosa es una plaga. Buenos días. Es una plaga esporádica típica. ¿Por qué? Porque está ahí y prácticamente en el cultivo de la soya. O sea, cuando uno muestra, aparece a veces en cada punto 3, 4, a veces aparece, ¿no? Entonces, el que no conoce dice, ay, aquí otro bicho va, mire, que está comiendo. No es así. Entonces, la cantidad que consume el agria villosa es absolutamente insignificante. Personalmente, yo ni siquiera lo he visto comiendo tejido verde. Según la literatura brasileña, ellos sí han hecho unos experimentos bien en condiciones bien controladas y dicen que máximo puede causar un 10% de defoliación en condiciones extremas, digamos, favorables para el agria y para esta plaga. Personalmente, en tantos años yo de soya, no lo he visto al agria villosa comiendo hoja, así como he visto a todas las demás plagas así comiendo en delante de uno, por ejemplo, las larvas. En delante de uno están comiendo todo, pero estas no, y eso que le he hecho un buen seguimiento. Pero entonces, ¿de qué están comiendo? Lo que sí he visto alimentarse la agria villosa es, siempre en el campo de la soya hay algunas hojitas que se rompen, o algunas que se van secando, otras que se caen. He visto alimentándose de esas hojas secas, de esas hojas afectadas. Ese es parte de mi experiencia, en este caso el agria villosa, pero siempre entra como en el Brasil dice que causa, digamos, un daño inferior a un 5%, su daño puede ser hasta un 10%, eso es lo que dice. Me refiero a la literatura del Brasil porque ellos son los número 1 en la soya, así que por eso es la soya. En el caso de las plagas vectores, su nombre indica, son las plagas que mientras se alimentan, transmiten o están causando daño a la naturaleza biológica. Está relacionado entonces
importancia económica, con cómo lo relacionamos. Una plaga vector es una plaga succionadora, es una plaga que causa daño de naturaleza biológica. Mira cómo lo estamos conectando. Ahora, esta es una forma de clasificación que hacen los brasileños, o sea, esta clasificación por la importancia económica. Yo tengo mis propios criterios. Si yo tuviera que clasificarlo, y bueno, hay una sugerencia al respecto de la nueva publicación que va a salir, en donde las plagas consideradas vectores se las consideran o se las deben considerar directamente como una plaga clave. Porque además estas plagas, analizando bien cuidadosamente, también aparecen en todas las campañas. Hace ratito hablábamos nosotros de los que causan daño de naturaleza biológica. Hablábamos de dos familias, la familia Cicadelidae y la familia Aleiroideae, ¿no? O sea, las chicharritas y las moscas blancas en común. Entonces, eso se lo conoce con esas familias. Ahora, esas familias, tanto las chicharritas como las moscas blancas, siempre aparecen en todas las campañas en los cultivos. Ya entonces habría que ver, por lo menos aquí en el área de Santa Cruz se comporta así. Desde mi punto de vista, por lo tanto, una plaga vector estaría en la misma categoría que una plaga clave. En el caso del frijol es el ejemplo más conocido. Cada campaña de frijol y de ya, ¿no? Entonces aquí en este caso se mezcla. La plaga principal del frijol es la Empoasca craemeri. Esa es la plaga principal, es la plaga clave, pero a la vez de ser plaga clave, también es una plaga vector. Ya entonces, cuando se trata ya de afrontar económicamente, según su importancia económica, una plaga vector tiene el mismo estatus o el mismo rango que la plaga clave. Por lo tanto, si es una plaga clave, hay que intervenir, hay que controlar. A ver, simplificando aquí, según la importancia económica, una plaga clave, cada campaña nosotros tenemos que controlar sí o sí. Claro, vamos a hacer el control cuántas veces en la campaña, eso va a variar, porque puede ser que en algunas campañas, por ejemplo, el caso del gusano cogollero se necesita por lo menos fumigar unas 3 veces o 4 veces en una campaña, pero en otras campañas puede ser que necesite solamente 1 o 2 veces una aplicación, fumigación. Ya entonces, ¿en función de qué? Depende de eso, en función del muestreo, determinar cuándo va a ser, etc. El hecho es de que sí o sí se controla. ¿Cuántas veces? Eso es variable. Una plaga secundaria, como ven ustedes, se controla el año que aparece. El año que aparece. Ese año sí o sí hay que controlar, por lo menos hay que estar muy bien cuidado. Una plaga esporádica es aquella que nunca se controla. Si no se controla, ¿para qué está? Porque, bueno, pues está porque causa un daño, aunque sea minúsculo. Por ejemplo, a ver, supongamos, aquí en esta hoja, una larva comió eso, y la plaga secundaria vino, o sea, la plaga esporádica vino y comió este pedacito. Lo que está haciendo es aumentar. Digamos, la plaga, la larva, que es una plaga primaria, hubiera causado, por decir, voy a exagerar, hubiera comido 15% de hojas. Y la plaga que es esporádica por sí solo, digamos que llegó a un 5% solamente. Por sí solo. Sumando las dos incidencias, ya tenemos 20% de daño de defoliación. Por lo tanto, una plaga que es esporádica
lo que hace es un efecto acumulativo, un efecto sumativo del daño. Por sí solo, repito una vez más, no merece ser controlado. Pero cuando ya se toma acción contra la plaga clave, ese mismo control va a reducir la población de la plaga esporádica también. Y finalmente la plaga vector, obviamente la plaga vector con mucha más razón, igualito que la plaga clave se la controla. Porque no solamente va a succionar las áreas, encima le va a inyectar el virus o la bacteria. Ya, eso. Y la última forma de clasificación era por el efecto del daño, ¿no? Plaga directa y plaga indirecta. Igual aquí hay bastante controversia. Muchos entomólogos directamente dicen es una plaga directa. ¿Por qué? Porque es una plaga clara. Por ejemplo, le dicen Spodoptera es una plaga directa. Entonces, ¿cómo no va a ser plaga directa si hay que controlar, si está causando perjuicio económico, etcétera? Eso nadie discute. Pero en el caso, o sea, el criterio que se toma en cuenta para ver si la plaga es de efecto directo o indirecto, es tomando en consideración un parámetro que es la parte que se utiliza para la alimentación o para la comercialización. Ese es el parámetro que distingue. Entonces, cuando usted se dedica a algún cultivo, sabemos que ese cultivo, obviamente, como un organismo completo, es algo integral. Pero de ese organismo, de esa planta, una es la parte que se utiliza para el comercio. Claro que en el caso del maíz, por ejemplo, otra vez aquí quedó Spodoptera frugiperda. Spodoptera frugiperda es una plaga, a ver, naturaleza del daño, mecánico. Tipo de daño, defoliador. Según su importancia económica, Spodoptera es una plaga primaria. Bien. ¿Y cuál es su efecto de daño? Es indirecto. Porque el gusano cogollero no ataca al grano, no ataca al choclo o al grano seco, como quiera. Es una plaga primaria, ¿por qué? Porque afecta gran cantidad de defoliación. O sea, su daño mecánico es tan grande que influye en el rendimiento. Pero puede ser de que ataque tanto, y cuando ustedes tienen experiencia, ustedes han visto sus cultivos, quizás ya han sembrado, les ha atacado gusano cogollero y la planta como sea sobrevivió. Y dio una mazorca. En vez de dar una mazorca así, dio una mazorquinga así como esta. En vez de tener, ¿cuántos granos tiene a propósito de una mazorca de maíz? Puede tener 16 carreras por 20. Depende, ¿no?, de las áreas. Ya, voy a utilizar un número cualquiera entonces. En vez de tener una mazorca con 500 gramos, puede ser que tenga solamente la mitad de los granos. Y en vez de que cada grano sea pesado, es decir, un cultivo bien cuidado, cada grano también tiene su propio peso. Entonces, sin embargo, en un cultivo que se lo ha comido todas sus hojas, pero llegó a formar la mazorquinga, aunque sea así, pero la mazorca está sanita. Y los granos están sanitos, pero aunque sea con un peso mínimo. Tenemos esa reducción del rendimiento. Entonces, la parte utilizable, en el caso de Spodoptera, afecta a todo el cultivo, pero digo unas mazorcas pequeñitas, pero mazorcas sanitas al final. Por eso es indirecto. Hablando lo mismo, tenemos la otra que se llama Helicoverpa. Helicoverpa. Esta Helicoverpa, es el gusano del choclo. El gusano del lotero. El gusano del choclo, el lotero.
Repetimos, el gusano del choclo causa daño en la naturaleza mecánica. Mastica ahí el choclo allá adentro, o sea, actúa como, en este caso, actúa como un barrenador. ¿Por qué? Porque entra por la mazorca y entra ahí adentro, está comiendo los granos, los choclos, como un barrenador en medio de la mazorca. Ahí. Pero está masticando. Si usted se estaba dedicando a la producción de choclo, solamente choclo, para usted es una plaga clave, plaga primaria. Pero si vos te estás dedicando con tu híbrido para producción de grano comercial, en este caso pasa a ser como una plaga quizás secundaria o quizás una plaga esporádica. En todo caso se ve como una plaga esporádica. Solamente con la finalidad de la producción ya le estamos cambiando el estatus. Si yo me dedico solamente a producir ese maíz para choclo, el helicobacter para mí va a ser plaga primaria. Pero si es para maíz, para la industria, va a ser esporádico. Y ya listo. Ahora, esa plaga, ya estamos categorizándola, en este caso sí va a ser directa. ¿Por qué? Porque está afectando directamente a la parte que utilizamos, que se comercializa. Ese es el panorama general de la clasificación de las plagas que vimos en la última clase de la virtual. Parece que medio que se han olvidado, pero bueno, al menos los primeros que llegaron se olvidaron. Y el maíz tendría fines para hacer ensilaje. No grano duro, no tiene oportunidad de desarrollarse. En cambio, en las variedades que son para choclo, las variedades de maíz para choclo, pues a quien le gusta que el choclo se pase al artesino. Por lo menos se mantienen unos 10 días. Digamos, hoy día ya está para cosechar. Puedo esperar una semana como si nada. Ese choclo no se va a pasar en más de una semana. Por lo menos pasan unos 8 días. ¿Viste yo? ¿Cómo está? ¿Puedo pedir la palanca del aire? ¿Ya? A ver, la palanca es la de allá, ¿no?